Iglesia, si tienen sus Biblias, vamos a Juan, capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el versículo 41 hasta el 59. Y dice así la palabra del Señor. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido desde el cielo? Jesús les dijo: no murmuren entre sí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre también tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre que me envió y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Esta es la palabra del Señor. Hermanos, ¿se pueden sentar? Me gustaría comenzar con una breve historia. Esta historia sucedió a un niño que vivía en un pueblo a la orilla de un gran lago. Y se dice que este niño un día crea un barco y con gran emoción sale afuera al lago, lo pone en el agua y se emociona que el barco empieza a moverse entre las olas. Y lo observa. Pero mientras que el barco se movía entre las olas, un ráfaga de viento vino y se lo empezó a alejar más y más y más, hasta que se perdió de vista. Cuando se perdió el barco, el niño se puso muy triste por lo que pasó. Unos días pasaron, mientras que el niño empezó a caminar por el pueblo, ve una tienda donde había una ventanilla y ahí estaba el barco. Y el niño se emociona y corre adentro de la tienda y va con el dueño y le grita: Señor, ese es mi barco que está en su ventana. Yo lo hice con mis propias manos. El dueño le responde: lo siento, pero otro niño lo trajo aquí y yo lo compré. Así que ahora es mío, pero si lo quieres, tendrás que comprarlo. El niño fue a su casa, rompió su alcancía, sacó todo el dinero que pudo obtener, corre hacia la tienda y pone el dinero en la mesa donde el dueño estaba. Él dijo: aquí está. El dueño va a la ventanilla, toma el barco, se lo da al niño y ahora el niño lo agarra y lo abraza y sale de la tienda con su barquito y ahora dice este niño: ahora eres mío 2 veces porque te hice y ahora te compré. Esta historia con el niño da una vista a cómo realmente Cristo nos compró, nos redimió, porque Cristo nos hizo, pero a la vez nos compró también. Y en los versos que vamos a ver hoy, vemos que
a los judíos, por lo cual Jesús hablaba, estaban un poco confundidos por lo que había discutido Jesús anteriormente. Y les digo, aquí en esta parte, el pastor Juan estuvo hablando esto la semana pasada y va a haber como una continuación el día de hoy. Pero si recuerdan, vimos con el pastor Juan cómo la gente seguía a Jesús, pero no porque creían en Jesús, sino porque había conveniencia por seguirlo. ¿Recuerdan? Jesús les había dado de comer, ellos comieron, se saciaron y dijeron, este hombre da comida, vamos de nuevo con él. Y llega un punto donde ellos empiezan a decir, ¿qué debemos de hacer para obtener la vida eterna? ¿O qué debemos de hacer para seguir los estatutos de Dios, ¿no? Y Jesús le responde de una manera que nosotros tal vez no lo haríamos. Muchos de nosotros a veces nos preguntan, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y decimos rápidamente, cree en Jesús, arrepiéntete, haz esto, el otro. Y como que ya damos los pasitos, ¿no? Pero Jesús responde de una manera, para nosotros puede ser extraño, pero hay mucho más profundidad en lo que Jesús le responde a esta gente. Esto me recuerda también en Juan capítulo 3, tenemos a Nicodemo. ¿Se recuerdan cuando estudiamos Nicodemo? Va con Jesús y le hace preguntas y de nuevo Jesús le contesta de una manera que nosotros tal vez no lo hubiéramos hecho. También existe el joven rico en Marcos capítulo 10, que va y le dice lo mismo, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús también le corresponde de una manera que nosotros tal vez no lo hubiéramos hecho. Porque la realidad es que en este libro de Juan, la literatura que usa Juan para escribir su libro es tan profunda que si realmente no lo estudias, lo puedes perder por completamente. El significado profundo que viene en él. Así que, en nuestro tiempo de hoy, quiero que veamos las palabras que Jesús corresponde a los judíos, que él continúa diciéndole a este pueblo, y que analicemos realmente qué significa cuando Jesús dice, el que come mi carne y que beba mi sangre. He titulado el mensaje de hoy, comer y beber de Cristo, un acto de fe que salva. Porque crean o no, en esos pasajes se encuentra y está tan saturado de la doctrina de salvación. Y curiosamente, alrededor de este capítulo se ha existido mucha controversia. Y es lo que quiero que nosotros estudiemos y pasemos nuestro tiempo. Así que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a enfocarnos en 2 puntos esenciales, donde creo que dentro de este pasaje vamos a ver esta doctrina de la salvación. Entonces, primero, veremos el punto número 1, el significado de ser traído a Jesús por el Padre. Lo leímos la primera parte de nuestros versículos, que es del 41 al 47. Y después vamos a ver el significado que es comer y beber de Cristo. Y eso lo vamos a ver al final, 48 al 59, donde vamos a ver qué significa y qué no significa. Y mi propósito con el mensaje del día de hoy es que podamos salir de aquí con una mejor apreciación de nuestro Señor por su amor y salvación hacia con nosotros. Y también que no nos cansemos de orar por aquellos que no conocen de Dios, sea familiares, sea amigos, alguien querido. Así que entremos a nuestro primer punto. Punto número 1. El significado de ser traído a Jesús por el Padre. Lo vimos en Juan, versículos 41 al 42, dice, por esto los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Entonces nuestro texto de hoy empieza con esta expresión que los judíos murmuraban. Pero la pregunta es, ¿de qué estaban murmurando? Vamos a dar un repaso de nuevo de lo que habló Juan la semana pasada. Vimos cómo Jesús revelaba a la gente que lo estaba buscando no lo hacía porque creían en él, sino porque fueron saciados, comieron
lo buscaban por un beneficio propio. Y Jesús les explica que deberían de buscar un alimento que dura por toda una vida eterna. Curiosamente, solamente Él puede dar ese pan. Cuando le preguntan la gente qué deben de hacer para agradar a Dios, Jesús le dice que lo más importante es creer en Él. Porque Jesús representa el pan verdadero, ese pan que no solo sacia el estómago, es el pan que sacia para una vida eterna. A esto, cuando Jesús responde, la gente le responde a Jesús en el versículo 34 de nuestro capítulo 6. Dice, Señor, danos de ese pan. Y cuando Jesús se apunta a Él mismo, entonces es cuando vemos a los judíos murmurar. Esto me acuerda cuando mis hijas están comiendo y a veces les pongo la tele. Y dicen, les digo, ¿quieren ver la tele? Y todos, sí. Ok, pues quiero que coman primero. De repente, como que no les gusta el hecho de lo que les dije. Se ponen descontentas. Y al igual que mis hijas, los judíos hicieron esto mismo al murmurar. No se esperaban la respuesta que Jesús les dio. Ellos decían, danos algo que hacer. Y Él dice, aquí estoy. Y ellos, ¿en serio? Y empiezan a murmurar en descontento. Pero creo que Jesús aquí contesta de esto porque quería establecer que realmente no se trata de lo que tú haces como persona, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para obtener la vida eterna? Como decía el niño rico. Pero vamos a ver que realmente le apunta a lo que el Padre hace. Y dicho eso, empiezan a murmurar estos judíos. Y cuando ve que estaban murmurando, vamos en el versículo 43, le responde de nuevo, casi lo mismo que repitió anteriormente, en el versículo 37. Versículo 37 dice, todo el que Padre me dará, vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo echo fuera. Él vuelve a repetir esto, lo que dijo en el 37, en el 44, pero lo va a profundizar aún más. Y esto es lo que tenemos que aprender a prestar mucha atención. Veamos el versículo 44. Dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Veamos esta frase. Empieza diciendo, nadie puede venir a mí. Desde un inicio, Jesús quita toda posibilidad humana de la ecuación de salvación. Aquellos querían ir a Él y Él dice, nadie puede venir a mí. Y no es que físicamente nadie puede ir a Él, porque en este pasaje tenía una multitud yendo hacia Él. Pero aunque físicamente estaban ahí con Él, Él les contesta con las palabras de Isaías 23:13. Lo vemos en Mateo 15:8. Dice, este pueblo con los labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, aunque iban físicamente, espiritualmente estaban lejos de Jesús. Espiritualmente podemos decir que estaban huyendo de Él. Por eso los judíos murmuraban en vez de correr hacia Él. Esto me recuerda de la canción que a veces cantamos aquí, si recuerdan se llama Mi vida es Cristo. El primer verso de esta canción dice, en densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó. Mira lo que dice, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. De otras formas, no es lo que yo hago, porque lo que yo hago es amar mi pecado. Eso me hace alejarme de ti. Y el amor
de Dios va y se extiende hacia nosotros y nos atrae. Mira lo que dice Romanos 8, versículos 7 y 8. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Todos en algún tiempo vivíamos de esa manera. O tal vez tú que estás aquí escuchándome, vives de esa manera en tu pecado. Y cuando vives en tu pecado, dice la palabra que tú estás en enemistad con Dios. No puedes agradar a Dios, por lo cual no puedes ir a Él. Pero gloria a Dios que no nos dejó así. Cada día Dios sigue y está salvando a los suyos por su plena y mera misericordia. Y gloria a Dios que nos ha salvado y somos salvos por Él. Pero nuestro texto continúa, ¿no? Aquí la gente lo escucha a Él decirles, nadie puede venir a mí. Y ellos se quedaron bien confundidos, porque creían que era tan fácil hacerlo. Pero de nuevo Jesús quería demostrar cómo la salvación es de Dios solamente. Y si recuerdan, repetimos este verso mucho, Efesios 2, 8 y 9, me imagino que ya se lo saben de memoria. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, no es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Si no entienden esa pequeña frase, es para que nadie diga, yo hice esto. La gloria que se le da a Dios es porque Él hizo algo. Si yo hubiera hecho algo, si realmente mi salvación fuera porque yo dije una oración, yo fui a este evento, yo me incliné, yo hice acá, en el momento que está en el cielo, yo puedo decirle a Jesús, tú hiciste algo, pero yo también. Y no es así. Vemos en Apocalipsis que Él recibe toda honra y gloria porque Él salvó a su pueblo. Por eso repetimos este verso mucho y mucho, mucho, para que nadie se gloríe. Entonces, la pregunta es, si nadie puede ir a Jesús para vida eterna, entonces ¿cómo es que uno es salvo? Veamos de nuevo el versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Si tienes la Reina Valera, dice, si el Padre que me envió no lo trajere. Pero aquí está la respuesta. Solo aquel que es dado a Cristo por el Padre, ese es salvo. De hecho, aquí el griego, si conoces un poquito de griego, helku, da una connotación más fuerte. Tu palabra y trajere es esta palabra griega helku. Y literalmente significa arrastrar. Curiosamente, no dice eso tu versículo, pero la palabra cuando dice trajere es literalmente arrastrar. Como cuando eres un padre y vas con tus hijos a la tienda y los niños se quedan fijados viendo algo y le dices, vámonos. Y se quedan ahí fijados. ¡Hey, vámonos! Y ahí sigue nomás. Y tienes que ir a agarrarlos del brazo y casi las fuerzas te los tienes que llevar. Esa es la connotación que viene el griego cuando él dice, si el Padre te lleva a Cristo. Es casi a las fuerzas. Mira lo que dice Salmo 65, versículo 4. Cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y viene hacia ti. ¿Qué dice la palabra ahí? Acercas hacia ti para que more en tus atrios. Esta es la idea detrás del verbo griego. Entonces, el Padre te lleva a Cristo, no pidiéndote permiso, así que podemos eliminar toda clase de libre albedrío aquí. No dándote sugerencias para que llegues y te dice, si te vas por allá y haces eso y llegas a Cristo. Así que se elimina lo que se llama el sinergismo.
El Padre se asegura que tú llegues a Cristo, quieras o no. Pero saldrás queriendo. Y en un rato vamos a ver cómo ese acto del Padre también nos causa tener una inmensa seguridad en Dios para nuestra salvación. Entonces, de nuevo, versículo 44. Nadie puede venir a mí sino lo trae el Padre que me envió. Después dice, y yo lo resucitaré. Noten la progresión que va aquí en este verso. El hombre es incapaz de ir a Dios. Pero cuando el Padre da a alguien a Cristo, algo pasa en esa persona que ahora quiere y puede ir a Cristo. Y esto lo vemos desde el Viejo Testamento. Ezequiel 36, 26 y 27, uno de mis versículos favoritos. Dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Notan quién está haciendo aquí el acto de esta acción? Daré, pondré, quitaré, haré. ¿Quién es? Es Dios haciendo estas acciones por nosotros, para que nosotros andemos en sus caminos. Entonces, cuando estás en Cristo, Él te cuidará hasta el final. De nuevo nuestro verso 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo los resucitaré en el día final, dice Jesús. El trabajo que hoy tiene Cristo, su ministerio, es de mantenernos en Él, cuidarnos. Y lo vimos la semana pasada, mismo capítulo, Juan 6, miren el versículo 39. Anteriormente le había dicho, y esta es la voluntad de que Él me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que le resucite en el día final. Realmente no existe una posibilidad donde Cristo pierda a uno de los suyos. Su promesa es que Él lo resucitará hasta el día final. Noten que no es algo impersonal. No dice serán resucitados, como que si van allá va a pasar. No sé cómo, pero va a pasar. No, es un acto personal. Yo los resucitaré. Entonces, si estás en Cristo, puedes estar seguro en sus brazos. Recuerdo que cuando era joven, escuchaba mucho pastores a veces decir, bueno, es cierto, estás en las manos de Dios. Claro, Él no te puede perder, pero tú sí puedes saltar de esas manos. Y todos, oh, sí, yo me puedo alejar. Pero pensándola bien, te lo hablan como si Dios fuera nomás una estatua así que no se mueve. Como que aquí estás y si tú brincaras, Dios se quedó, ay, se me va uno. Como si Dios no es capaz de extender esa mano y agarrarte. Dios es un Dios que no rompe sus promesas. Si Él dijo que Él te mantendrá hasta el final, que Él los va a resucitar, entonces lo va a hacer. No perderá ninguno de sus elegidos. Por eso el pastor Juan la semana pasada habló de la seguridad, lo que nosotros llamamos la perseverancia de los santos, donde creemos que no perdemos la salvación. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 28. Yo les doy vida eterna, dice Jesús, y jamás perecerán. Y si no me creían, y nadie las arrebatará de mi mano. Estamos seguros en las manos de nuestro Rey. Entonces por eso tenemos seguridad de nuestra salvación. No es que ya tengo mi valentía estampada, ya soy salvo, ahora me voy a portar mal, puedo hacer lo que yo quiera porque de todos modos ya tengo mi boleto aquí. No. Si tú despliegas una vida que todavía amas tu pecado, que todavía no quieres arrepentirte, no quieres vivir para Cristo, entonces solamente estás demostrando
lo que dice Santiago 2:26. La fe sin obras es una fe muerta. Es un mentiroso, tristemente. Y vemos en nuestras palabras y hay muchos en versículos hablando de esto, que tristemente existe esos tipos de personas. Pero vamos a resumir este punto. Entonces, ¿qué significa ser dado al Padre, dado por el Padre a Jesús? Simple y sencillamente es que tuvo misericordia de ti en vez de dejarte en tu pecado vagando por el mundo. Y abrió tus ojos para que tú veas tu gran necesidad de Salvador. Entonces tú tal vez estás aquí pensando, yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Cuando tal vez me canse de pecar, entonces yo escojo a Dios. O comúnmente, como yo lo escuché también cuando era joven, cuando esté listo, entonces voy. Pero vivir con esa mentalidad es locura. Porque tú crees que tú tienes el control de tu pecado. Tú crees que tú en cualquier momento puedes ir. Pero tristemente solo eres evidencia de que tú estás siendo controlado por tu pecado. Y eres incapaz de ir a Cristo. Pero si tú estás aquí y sientes el llamamiento de ir a Él, de clamar a Dios por tu pecado, que te salve, entonces hazlo hoy. No te esperes para otro día, para mañana, para más al rato, porque créanme que el futuro no es prometido para nadie. Así que vimos el primer punto, el significado de ser traído a Jesús por el Padre. Ahora vamos a nuestro segundo punto. El significado de comer y beber de Cristo. Veamos versículos 48 y 51. Dice, yo soy el pan de la vida. Los padres que ustedes comieron en el maná en el desierto y murieron, este es el pan que desciende del cielo, para que él coma de él, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces aquí tenemos a Cristo haciendo una referencia al Viejo Testamento. Está hablando de Éxodo 16, cuando Dios manda maná del cielo a los israelitas, comen hasta ser saciados. Pero con esto Cristo quiso demostrar algo más real que nomás simplemente dar comer físico al hombre. Recuerden que la gente seguía a Jesús por eso. Ellos querían más de la comida que se le había dado anteriormente. Y Jesús sabía que lo estaba buscando por cosas materiales. Pero aquí les explica que sus antepasados comieron esa comida y aún así murieron muchos de su incredulidad. Entonces cuando los judíos escucharon que había un pan que daba para vida eterna, un pan que sacia, ellos dijeron, danos de ese pan. Eso está en el versículo 34. Y en respuesta Jesús les dice, aquí estoy, yo soy el pan de vida. Uno creyera que rápidamente cuando escuchen eso digan, sí, ahí voy, ahí está el pan. Pero no, la incredulidad de ellos los hace que se alejen más y más. Mis hermanos, Jesús no es una tienda de pan donde uno puede llegar, agarrar lo que quiera, pagar su cosita y vámonos. No, Él es un pan más allá de lo natural. Un pan más rico, más nutritivo espiritualmente. Y Él está repartiendo ese pan de vida a quienes Él ha escogido. Ahora, con esto quiero hacer un paréntesis. Me gustaría darles la perspectiva católica de este versículo. Y ellos, los católicos, ven este versículo y es por lo cual ellos hacen lo que hacen en misa. Y la perspectiva católica es que toman esta porción de la palabra literal. Para ellos,
tienen que de una u otra forma consumir el cuerpo de Cristo para tener vida eterna, como dice el versículo 51. Y a esto se le llama transubstanciación. Es una palabra media grandecita, pero simple y sencillamente significa que es cuando ellos hacen la Eucaristía, o lo que llamamos nosotros la Santa Cena, la hostia, el pan, la cosita redonda, se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo. Y cuando beben el vino se transforma literalmente en la sangre de Cristo. Así que cuando toman ellos la Eucaristía, ellos están comiendo y bebiendo a Cristo, literalmente. Ahora, nosotros como iglesia no creemos en eso. No tenemos esa perspectiva católica. Es más, los protestantes no tienen esa perspectiva de la Santa Cena. Además, para llevarlo un poquito más allá, estos versículos no estipulan ninguna ordenanza para la Santa Cena, y por eso tampoco no lo vemos para eso, porque en este momento, cuando Jesús está hablando, la Santa Cena no estaba establecida todavía. Eso viene después. Entonces, ¿cuál es la perspectiva correcta que nosotros como iglesia tenemos? Bueno, vayamos a nuestra confesión de fe en 1689, donde en el capítulo 30, párrafo 7, nos dice esto, y es un buen resumen de cómo vemos la Santa Cena, o los elementos, se puede decir. Dice, los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. Escuchen lo que dice esto. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en la ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos no lo están para sus sentidos corporales. En otras maneras, Cristo está presente con nosotros. No se transforma, no se cambia, sino que para nosotros, cuando vemos el pan y el vino, es Cristo presente y su presencia es verdadera. Entonces, cuando tomamos la cena del Señor, podemos decir que Dios está con nosotros. Otra razón por la cual no creo que debemos de tomarlo literal como lo hacen los católicos y otras denominaciones. Mira también cómo reaccionaron los judíos cuando Jesús le dice esto. Versículo 52. Los judíos, por lo tanto, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen mi carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes, porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La reacción de estos judíos fue de que, ¿what? No lo puedo creer. ¿Cómo nos va a dar de comer su carne? ¿Recuerdan las palabras de Nicodemo cuando Jesús estuvo hablando con él en Juan capítulo 3? Vayamos ahí por un segundo para que veamos más o menos cómo reaccionan los judíos y Nicodemo. Juan capítulo 3, versículos 3 y 4. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ven cómo corresponde lo mismo? Tomándolo casi literal. Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, ok, ¿cómo voy a entrar otra vez a la vientre de mi mamá? Jesús aquí con los judíos le dice, el que come mi carne, y ellos se quedan, ¿cómo te vamos a comer? Por eso no lo podemos tomar literal. Porque hay un mensaje aún más profundo aquí.
En sí, lo que Nicodemo quiso hacer es algo por sus propias fuerzas. Al igual los judíos querían hacer algo. Por eso cuando dice coman de mi carne, ellos dijeron, ok, pues yo tengo que comer. Es un acto que uno hace. Tengo que hacer algo. Pero Cristo se apunta a él mismo a decir, no me entienden. Yo soy la vida eterna. Eso está en mí. Para el mundo esto es locura. Para decirles a ellos que Jesús es el pan de vida, lo ven como una mala oferta. Como decir, no, voy a buscar algo mejor. Pero lo malo es que no hay nada mejor. Cristo es todo. No hay nada mejor que pueda darte vida. No hay nada mejor que pueda darte paz. No hay nada mejor que pueda darte tranquilidad, amor, paciencia, odio hacia el pecado. Sino Cristo nos da la vida para poder ir a Él. Por eso cuando hacemos la Santa Cena, que tristemente hoy no vamos a poder porque no está nuestro pastor con nosotros, no es que nosotros estamos tratando de obtener puntos celestiales. No es para hacernos más santos ni nada de eso. Simple y sencillamente es la oportunidad de nosotros tener comunión con nuestro Dios. Y es porque Él nos adoptó como hijos. Y ahora podemos tener esa comunión con Él a través de Cristo. Joe Beeke, uno de mis favoritos predicadores, estaba hablando sobre los puritanos, en cómo ellos ven adopción, pero me encantó cómo resumió esto. Él dijo lo siguiente: la adopción es como si el juez bajara después de justificar, después de absolver al culpable, se quita su túnica, baja, pone su brazo alrededor del absuelto y le dice, ¿te gustaría venir conmigo? ¿A casa conmigo? Quiero que vivas conmigo. Quiero que seas parte de mi familia y siempre comerás pan en mi mesa. La mesa del Señor es una invitación para poder tener intimidad con Él. Entonces la pregunta aún queda. Si no es comer físicamente, entonces ¿qué es? Miremos nuestros últimos versículos. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Me gusta mucho cómo lo explica Matthew Henry en su comentario de Juan. Él dice lo siguiente: la expresión comer esta carne y beber esta sangre, que es tan necesaria y beneficiosa, significa sin duda nada más y nada menos que creer en Cristo. Así como participamos del alimento y la bebida, comiéndolos y bebiéndolos, de la misma manera participamos de Cristo y sus beneficios mediante la fe. Entonces, ¿qué es comer y beber? Simple y sencillamente creer en Él, tener hambre por Cristo. Mira lo que dice Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahí está el comer y beber. Ellos serán saciados. Y ahora vemos que estamos saciados por Cristo. Entonces, somos saciados por Cristo, no por formas naturales. Así lo dice nuestra confesión. Cuando creemos en Cristo, somos saciados por su palabra, estamos creyendo en Él, y eso implica el comer y beber de Él. Entonces, por ejemplo, si realmente estás hambriento, llevas horas sin comer, ¿tú crees que con solo ver la comida te vas a saciar? Tú ves un plato muy bonito de carne y papas y todo lo que tú quieras, y nomás de verlo dices, ya me llené. No, ¿verdad? Tienes que comértelo.
Y al comerlo te sacia y te nutre. Y de la misma manera, no solo saber de Dios o escuchar de Dios te sacia. El obedecer a Dios y su palabra te hace uno con Él. Y así es como bebes y comes de Él. Ahora, podemos ver el panorama grande de estos versículos. El Padre da los suyos a Cristo. Cristo los toma en sus manos, los guarda hasta el día del final. En ese momento, cuando antes de ser enemigos, ahora son adoptados como hijos. Ahora estos hijos quieren seguir a Cristo. Y así como Cristo hace la voluntad del Padre, nosotros siendo adoptados a la misma familia celestial, que dice Hebreos 2:11. Dice, por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, esa adopción, tener como a Cristo un hermano, queremos hacer lo mismo que Él hizo, que es la voluntad del Padre. Y queremos seguir las palabras de Jesús, queremos que nuestra creencia en Él crezca. Y al hacer eso estamos bebiendo y tomando de Él. Por eso es una salvación completa en estas dos partes de Juan capítulo 6. Ahora, ¿qué beneficio trae de nosotros comer y beber a Cristo? Mira lo que dice el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Qué gran beneficio de tener comunión y unidad con nuestro Dios. Así como la comida que degustamos está en nosotros al comerlo, cuando tenemos comunión con Dios, Él se hace uno con nosotros. Y qué reconfortante es saber esto, que aquel Dios, Cristo, está contigo. Él no te abandona cuando estás en tus momentos difíciles. Si estás en la felicidad, Dios está contigo en tu felicidad. Cuando estás pasando por dolor, Dios está contigo. Como cuando tu hijo está enfermo y tú estás a su lado, sosteniéndole su mano. Tú cuando pasas por ese dolor, Dios está a tu lado con mano ternura. Cuando estás pasando por tiempos difíciles, cuando no crees que hay solución, Dios está contigo, guiándote y consolándote en cada paso de tu dificultad. Pero, si tú no estás en Cristo, ¿a quién tienes? Pero esto me puedes decir, pues tengo mis papás. Pero tus papás te pueden fallar. Y me imagino que en algún momento te han fallado. Podrás decir, tengo mis amigos. Pero tus amigos también te pueden fallar. Tal vez digas, tengo mi pareja, tengo un familiar, tengo otra persona, o tal vez algo, una cosa. Pero déjame decirte que no hay nada ni nadie en este mundo que te pueda dar la paz, la tranquilidad o la seguridad que solamente Cristo ofrece. Así que, hermanos, aquel que no está en Cristo, no huyas más. Reconoce tu pecado y clama a Dios por salvación, y Él te salvará de tus pecados. Y al hacer esto, y todo lo demás que hablamos hoy, también disfrutarás de una eternidad, como lo vimos en el versículo 58. Mira lo que dice el versículo 58, en la última parte. Y el que come de este pan vivirá para siempre. Por eso cuando cantamos este canto, me llena de lágrimas, porque decía estas mismas palabras. Cristo, nuestra esperanza, vida, muerte. Versículo 3. Y al morir yo cantaré, vive Él, en recompensa le veré, vida eterna hay en Él. Y levantado yo seré, ya sin pecado estaré, y el gozo no terminará, porque con Cristo siempre estaré. Oremos, iglesia. Padre, gracias de nuevo por tu palabra, que es verdad absoluta. Y podemos confiar en estas palabras.
Podemos confiar que tú, el que nos redimiste, tú nos hiciste, nos salvaste. Ahora somos tuyos, creados y comprados. Mi Dios, ayúdanos a tener plena confianza en ti. Aquel que está en ti, mi Dios, dale alivio, dale esperanza de saber que camina en este mundo, como dice Salmos 23, por valles de sombra de muerte, pero no temeremos porque tú estás con nosotros. Ayúdanos a poder comer y beber de Cristo diariamente, que nuestra fe y nuestra creencia en Cristo crezca y se fortalezca cada día, mi Dios. Ayuda a aquel que tal vez esté dudando. Dale más fe. Dale más certeza en que está en tus manos. Y como dice tu palabra, tú no perderás ninguno de los tuyos. Gracias por tu palabra. Damos la honra y la gloria. En nombre de Jesús. Amén.